Que la gracia de Dios sea con ustedes para salvación y edificación. Cada vez que puedo llegar a ustedes por medio de estos videos, es para mí una gran satisfacción porque sé que la bendición de Dios se está comunicando. Hoy quiero hablar acerca de la renovación. Creo que en medio de todo este tiempo de paralización, donde muchas cosas se han suspendido, donde hemos tenido que aislarnos y estar apartados quizás de muchas de nuestras rutinas y actividades, algo importante a considerar son los beneficios que todo esto tiene. Si solamente pensamos en el mal que hay en todo el proceso que está pasando la humanidad, alimentaremos el miedo, caeremos en el pánico y estaremos empeorando todo. Pero si por un momento nos detenemos y miramos cuáles son las cosas que esto nos está enseñando, ¿qué provecho podemos sacar de todo esto? Esto traerá un efecto positivo que nos va a estimular a dar lo mejor de nosotros frente a la crisis que estamos viviendo. Y yo, dentro de todos estos beneficios, quiero enfocarme en la renovación. Mucha gente hace uso de la renovación, sin embargo, no conoce el objetivo, los beneficios que ésta trae consigo. Hay gente que participa de ella de manera inconsciente, pero hoy quiero concientizarte de este proceso tan maravilloso y que a la vez forma parte del éxito, la productividad y el propósito de Dios. Dios mismo, en todo lo que diseñó dentro de su creación, todo lo que es funcional en su diseño necesita renovación. Todo. Nosotros como seres humanos, también el reino animal necesita la renovación. Aún las máquinas que nosotros hemos creado con el ingenio que Dios nos ha dado, necesita la renovación. En nuestro cuerpo, nuestras uñas se renuevan, nuestra piel se renueva, nuestro pelo, cabello se renueva. Y todo lo que utilizamos en momentos necesita renovarse. La renovación tiene que ver con recuperar la vitalidad, tiene que ver con atender los deterioros que se han llevado a cabo por medio al uso de algo, a la función de algo, y esto es necesario para la efectividad. Voy a tomar un versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, su versículo 10, declara: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que poner mayor esfuerzo. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Otras versiones finalizan diciendo: la sabiduría es provechosa para dirigir. Otra versión dice: la sabiduría ayuda a tener éxito. Obviamente aquí se está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría en relación a tener los resultados deseados, los resultados propuestos, a cumplir el propósito de algo que se está haciendo, a lograr los objetivos. Por eso versiones como esta que compartí al principio hablan de éxito. La sabiduría tiene que ver con poner en práctica los conocimientos que se tienen. A veces nosotros dividimos el conocimiento de la sabiduría y solamente tenemos la información, el saber de las cosas, pero no basta con el saber de las cosas si no entramos en la práctica. Necesitamos poner en práctica aquello que sabemos, y las prácticas son demandadas en momentos de necesidad. Ejemplo, Santiago, en un momento de aflicción que vivió la iglesia que él estaba pastoreando, sobre todo dentro del territorio de Jerusalén en aquella época primitiva, en este proceso de persecución y dificultades, Santiago les habló a ellos de tener sabiduría, de pedir sabiduría a Dios en medio de las pruebas que estaban teniendo en su fe. Por eso en este momento en el que el sabio Salomón está hablando, hace una aplicación a la vida utilizando la figura de un hacha. Es muy interesante entender esto. Salomón está hablando de la herramienta fundamental de un leñador. El leñador, para lograr tener éxito en su tarea, necesita un hacha,
y el hacha necesita estar en condiciones. Las condiciones del hacha en un 80% dependen de su filo. Por eso el leñador, en el ejercicio de cortar los árboles, de cortar la leña, la madera, necesita tener momentos de pausa para poderle renovar el hacha a su filo. Si el leñador, por el afán, por la ansiedad, por la prisa de terminar su trabajo, no toma en cuenta esos momentos de renovación, terminará embotando el filo del hacha y por tanto el hacha no podrá dar el resultado que ella puede desde el potencial que posee. Esto hará que también su rendimiento y su productividad tengan pérdidas. Cuando traemos esta figura a nuestra vida normal, el hacha puede representar nuestras habilidades, nuestras facultades, nuestros dones, nuestro potencial, pero también puede representarnos a nosotros como hijos de Dios, nuestro ser, lo que somos en las manos de Dios. Esto nos tiene que llevar a nosotros a una profunda reflexión. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, si nos asinceramos, pudiéramos caer en la conclusión de que nuestros resultados no están en proporción de la actividad que realizamos. El punto del éxito no está en lo que hacemos, sino en el resultado de lo que hacemos. Mucha gente hace, muchas actividades se hacen a diario en la vida, pero el punto es cuáles son los resultados que se están teniendo con eso que se hace. Si tus resultados no van de la mano con el esfuerzo, el tiempo que estás invirtiendo y sobre todo no tienen calidad de propósito, empezando con la perspectiva de Dios, que es buena, que es provechosa. Si no lo estamos logrando así, no hay sabiduría en lo que nosotros estamos haciendo. Volvamos a la figura. Cuando un leñador está diariamente en la actividad de cortar los árboles, de cortar la madera, si no se detiene, terminará golpeando la madera, pero también maltratándose. Y un punto importante es que el primero que se da cuenta que el hacha ha perdido el filo es el que la está usando. Lo que pasa es que a veces no reconocemos nuestra condición de deterioro porque estamos enfocados más en nuestra reputación, en cómo la gente nos verá, en qué dirá la gente, y esto está conectado a nuestro orgullo. Por eso a veces estamos conscientes de que estamos mal, pero no lo reconocemos. No agotamos el procedimiento de renovación para recuperar la vitalidad, para recuperar la efectividad en aquellos que realizamos. En el orden ministerial, del cual pudiera yo mayormente hablar, porque es a lo que me dedico como hombre de Dios, como cristiano, pudiera decir que nosotros en el pastorado, en el ministerio de la predicación, cuando somos muy funcionales en la actividad ministerial, vamos sufriendo desgaste, porque es una ley. Todo lo que se usa se va a desgastar. No es un pecado sentirse débil, no es un pecado sentirse desgastado. El pecado entraría cuando no reconocemos esa condición y hacemos lo que tenemos que hacer en cuanto a la renovación. Y por un asunto de imagen, de aparentar que estamos bien delante de la gente, entonces seguimos deteriorados y no damos lo que nosotros estamos llamados a dar según el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Empezamos a caer en hipocresía, en engaño, en proyectar algo que no estamos viviendo. Nos vamos desgastando, vamos cayendo en un estrés, vamos cayendo en una rutina sin vida de propósito. Y esto ha matado a muchos ministerios porque nos empeñamos tanto en la imagen que queremos vender que perdemos nuestra esencia. Y llega un punto que la gente se da cuenta. El primero que se da cuenta es el leñador, pero el árbol, la madera, también se dará cuenta, porque en vez de dar el corte efectivo, estaremos machucando y maltratando la madera o el árbol. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros no estamos renovados, perdemos la efectividad ministerial, perdemos la efectividad empresarial,
ministerial, perdemos la efectividad en diferentes áreas de la vida. Entonces empezaremos a maltratar porque lo mejor de nosotros no está siendo brindado. El tema de tener más empeño en la reputación que en la efectividad tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el egocentrismo, con estar más enfocado en nosotros quedar bien que en hacer el bien de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante que nos detengamos. Este tiempo que estamos viviendo en la tierra nos ha detenido. Y hablo por mí, a muchos de nosotros ya Dios nos estaba previniendo, nos estaba percibiendo para que nos detengamos, pero le dábamos más créditos al hacer. Y fue tanto lo que hicimos que afectamos el ser. Y Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces, pero también la efectividad de lo que tú haces siempre estará de la mano de la condición que tú tienes. Por esta razón, creo que Dios nos ha detenido, porque de nuestra propia voluntad no vino la pausa. La pausa vino involuntaria, la trajo Dios. Muchos teníamos la excusa de nuestras agendas, porque estábamos muy ocupados. Pero ahora, ¿qué haremos? Ahora estamos detenidos obligatoriamente. Se cayeron las agendas, se cerraron las actividades, se cancelaron los proyectos que teníamos, muchas cosas se detuvieron, viajes han sido cancelados, actividades han sido suspendidas. Aquí estamos. ¿Y qué haremos? Seguiremos navegando por las redes sociales, desenfocados del objetivo de este tiempo de cuarentena y de esta pausa involuntaria que ha hecho la tierra. No, esto tiene un llamado a la renovación. Te hablo a ti como hacha de Dios. Le hablo a aquellos que portan habilidades, aquellos que portan dones, aquellos que portan facultades. A usted vine a hablarle hoy que tiene un llamado de parte de Dios y había perdido la efectividad, que te habías envanecido, que habías perdido la productividad, pero hoy Dios te detuvo para renovarte, porque después de todo esto tendremos una nueva oportunidad de hacer aquello que Dios nos llamó a hacer, pero esta vez lo haremos de manera efectiva. Jesús es un ejemplo por excelencia de cómo debemos nosotros manejar el balance entre la actividad y la renovación. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17, se nos muestra un episodio. Dice que los discípulos regresaron donde estaba Jesús. Trajeron un reporte consigo de cómo les había ido en aquella práctica evangelística que Jesús les había designado. Cuando ellos regresan con la alegría, Jesús se va con ellos a una parte desierta de Betsaida. Dice que cuando estaba allá la gente se dio cuenta y fue a aquel lugar. La gente quería que Jesús los ministrara, que Jesús compartiera con ellos lo que Dios había depositado en él. Pero Jesús llevaba un balance. Había un momento de ministrar, pero había un momento de renovarse. Sin embargo, la multitud era tan grande, nos dice el texto sagrado, que eran unos 5,000 hombres. Y Mateo añade, sin contar las mujeres y los niños. Hagamos una idea de que habían unas 12,000 personas. Imagínate frente a ti esta cantidad de gente demandando que tú le impartas lo que tú portas. Te están aclamando, te están solicitando. Pues Jesús en esta ocasión atendió la necesidad de la gente, compartió el pan de vida, ministró las enfermedades, dio salud al pueblo, ministró a aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos. En medio de todo esto, Jesús desde su humanidad tiene una preocupación por la gente y le dice a sus discípulos, denle de comer. Los discípulos muestran impotencia ante esta solicitud. Jesús los lleva al punto de que ellos sí tenían a mano aquello que él iba a utilizar para darle de comer a esta multitud. Es ahí entonces cuando Jesús, al final de este milagro manifestado, entonces les dice a sus discípulos, váyanse, mientras tanto yo despido la multitud. Cuando vamos a Mateo capítulo
14 que hace referencia a este mismo evento. Específicamente en el verso 22 y 23 dice que Jesús, cuando despidió a la multitud, se fue a un lugar en el monte y allí estaba solo. Allí se dedicó a la oración. Allí no estaban los discípulos, allí no estaba la multitud, allí estaba Jesús en intimidad con el Padre. Esto es renovación. La renovación implica intimidad. La renovación implica separación. Así como el hacha tiene que ser separada de su actividad de corte para poderse atender a sí misma, ser renovada y luego volver con mayor efectividad, usted y yo tenemos que incluir en nuestras rutinas, en nuestras actividades, momentos de separación, momentos de intimidad, momentos a solas con Dios para renovar el filo de nuestros dones, para renovar el filo de nuestras habilidades. Eso hará que seamos efectivos no solo en el hacer, sino que tengamos los resultados del propósito para el cual hacemos lo que estamos haciendo. En este momento Jesús estaba frente a una multitud que lo aclamaba. Imagínate, Jesús le había dado el pan espiritual. Tenían días con él recibiendo la enseñanza. ¿Tú crees que van a durar días escuchando a un hombre sin tener interés? Imagínate, en ocasiones hemos estado frente a una predicación que no nos interesa y 10 minutos parecieran 5 horas, pero cuando el mensaje o lo que se está comunicando es de nuestro interés, cautiva nuestra atención, el tiempo se reduce en nuestra noción. La gente estaba interesada, pero no solo esto, sino que luego de darles el pan de vida, ahora les sacia el hambre física. ¿Quién se va a ir si cuando tenían hambre no se fueron? ¿Cómo se van a ir ahora si tienen la barriga llena? La gente quería quedarse. Si Jesús decía una semana más estarían con él. Pero Jesús mismo, no la multitud, no fue la gente que le dijo: maestro, queremos irnos. Él entendió que había llegado la hora de estar a solas y renovarse. Por eso él despidió a la multitud. Lo único es que despedir la multitud va a costar. Costará que golpeemos nuestro ego, porque a nosotros nos gusta que la gente nos aclame. Por eso muchos no nos renovamos, porque sentimos satisfacción al estar en contacto con la gente. Algunos de nosotros tenemos una adicción a hacer eventos, una adicción a estar en los escenarios, una adicción en nuestra rutina. Ya no lo hacemos por el objetivo de propósito, lo hacemos por una pasión egocéntrica, porque nos satisface a nosotros mismos. Y la pasión es buena en cierta medida, pero cuando la pasión consume el propósito, entonces terminamos nosotros satisfaciéndonos a nosotros mismos, y esto reposa en la idolatría. A ti que Dios te está hablando hoy, es momento de despedir la multitud. Dios te la despidió de manera forzosa, pero quizás todavía tú no la has despedido, porque todavía estás conectado a las redes sociales, todavía estás postrado ante el celular y diariamente andas navegando, paseándote por el mundo. Todavía quizás no has asimilado el objetivo de esta cuarentena. Pues yo te lo vine a decir, es tu renovación. Es que cuando este tiempo termine, Dios quiere que tú vengas con el mejor filo de tus facultades, con todo el filo de tus dones, porque nos va a esperar un gran trabajo. Pero ese gran trabajo va a demandar hachas afiladas. Es el momento de renovar nuestras hachas. No nos atormentemos, no entremos en la frustración por estar separados de nuestras actividades. Abracemos con gozo este tiempo que Dios nos ha traído. Es momento para renovarnos, es un momento para posicionarnos en nuestras facultades y ser efectivos. Dios quiere que seamos productivos. Dios no quiere que nos desgastemos solamente en el hacer. Dios quiere resultados de propósito. Por tal razón,
Dios te va a entrar en un tiempo de reposo. No solamente reposar por estar fuera de actividad, sino que vas a trabajar, pero vas a trabajar en tu mejor proporción. Es el momento, iglesia, es el momento, humanidad, de renovarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su Espíritu te está esperando. Despide la multitud. Toma tu hacha, sepárala de la actividad, renuévala, que cuando esto termine volveremos a poner manos a la obra. Señor, gracias por el llamado que nos hace tu palabra en esta ocasión, de renovarnos, de aprovechar el momento que estamos viviendo. Ayúdanos a volver a la intimidad contigo, a retomar el filo que hemos perdido en la acción de nuestras rutinas. Señor, perdónanos por haber engañado a la gente, aparentando lo que habíamos perdido. Perdónanos por darle más prioridad a nuestro ego, a nuestra reputación, que a la efectividad del propósito en lo que hacemos. Padre, gracias, porque después de todo esto tendremos muchos resultados de propósito, porque tendremos el filo renovado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bendecidos.